Buen día con todos. Con este video vamos a completar la actividad de cálculo de áreas. Vamos a basarnos en una plantilla hecha en Excel, en la cual vamos a suministrarle información para poder completar el anexo de cálculo del área por los dos métodos numéricos antes trabajados. Entonces, para ello vamos a necesitar en primer lugar el archivo CAD con el que estuvimos trabajando. Entonces, abramos nuestro entorno AutoCAD, el archivo de áreas, y necesito para sacar algunos datos gráficos de aquí. Voy a cerrar este Toolspace para tener algo más de espacio. Luego de eso voy a ir al aula virtual o en el video. En la descripción del video se va a encontrar este link que me lleva a una plantilla con algunos macros un poco ya trabajados. Entonces, como este tipo de macros no corre en un entorno web, por favor tenemos que realizar alguna copia. Entonces yo voy a poner aquí que se descargue una copia de este archivo y por defecto se va a ir a mi pestaña o a mi carpeta de descarga. Entonces lo tengo por aquí. Fíjese que este archivo es de extensión XLSM. Esto indica que tiene macros. Entonces, dependiendo de la configuración de su máquina, algunos de estos macros van a aparecerles de pronto con algún bloqueo. Entonces, antes de abrirlo, por favor, dele clic derecho, propiedades, y va a ver que aquí me dice que el archivo por temas de seguridad está bloqueado. Entonces, como esto es algo seguro, lo vamos a poner desbloquear y aceptar, ¿no? Entonces voy a abrir este archivo, lo voy a ejecutar. Ya lo estoy ejecutándolo en un entorno de Windows dentro de mi máquina, ¿no? En algunas ocasiones acá arriba nos da algún mensaje en el que le permite editar a uno. Entonces, por favor, si se les presenta ese mensaje, denle en habilitar la edición, ¿no? Entonces, voy a cerrar este link que es parte de mi aula virtual o también va a estar en las descripciones del curso. Y tenemos por aquí. Entonces, fíjese de que este archivo ya tiene algunas configuraciones previas. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí para poder trabajar? Primero, necesito, ¿cómo se llaman los datos iniciales, ¿no? Los puntos de aquí. Yo estos datos también ya los tengo, ya los trabajamos, ¿se acuerdan? Para poder ingresar aquí. Entonces, yo voy a ir a mi escritorio, que fue donde los guardé. Voy a ir a la opción, aquí a la carpeta que decía puntos GPS. Y este me va a cargar. Entonces, los voy a copiar, ¿no? El este y el norte los voy a copiar. Los voy a pegar, le voy a dar clic derecho y le voy a pegar como valores para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Entonces, esta plantilla está pensada para cuando uno hace los trabajos manuales, ¿no? O los trabajos numéricos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacíamos en estos pasos? Es eliminar los repetidos, ¿no? ¿Se acuerdan de que si yo tengo aquí todas las columnas 6, todas las columnas 3, puedo eliminarlos, ¿no? Entonces, voy a hacer un clic aquí en el icono de repetidos. Me dice que lo ha completado y me ha eliminado todos los números repetidos y se achicaron los datos, ¿no? Luego de esto me dice el tema de la escala, en qué tamaño yo voy a dibujarlo pensado en papel. Entonces presiono el botón escala, me calcula máximo, mínimos y deltas. Luego me pregunta cuál es el largo de la hoja milimetrada. Digamos que la una es de 20 y de ancho tiene 16. Y me ha calculado la escala, ¿no? Entonces me dice de que el máximo, el mínimo, el delta, los tamaños de la lámina, cuál sería horizontal y vertical, la escala a trabajar. Entonces la escala para este ejemplo es de una escala de 9 centímetros, ¿no? Luego de eso me tengo la opción de dibujar. Vamos en orden, ¿no? Entonces voy por aquí en la opción de dibujar. Y lo que me ha calculado el Excel son las medidas en centímetros que yo tengo que realizar para poder dibujarlas, ¿no? Entonces, con estos valores puedo proceder a calcular y dibujarlas. Ya me ha ayudado un poco, ¿no? Por cualquier cosa siempre es bueno guardarlo, ¿no? Entonces voy a guardar este proceso. Luego de eso me da la opción de indicarme las líneas, el punto de inicio y punto de fin. O sea, aquí vamos a calcular azimut, distancia y rumbo, ¿no? Entonces, para eso es que necesito ver un poco mi dibujo. Entonces regreso a la pestaña del dibujo y veamos la secuencia numérica. Por ejemplo, este era 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 1, ¿no? Entonces vamos a irlas ubicando aquí. Voy a cerrar este que eran solo los datos iniciales para evitar confusión. Entonces yo digo aquí 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4
5, 5 con, perdón, 5 con 1 y he cerrado mi primera figura, ¿no? Esto viene de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 y 1, ¿no? La siguiente figura dijimos 2, 8, 7, entonces tengo que hacer lo mismo, ¿no? 2 con el 8 con el 7 con el 6 con el 5 creo que la veamos, el 6 con el 5, ¿sí? El 5 con el 1, que igual ya está calculado acá arriba, ¿no? No debería volverlo a calcular, el 5 con el 1 y el 1 con el 2 que también ya está calculado acá arriba, ¿no? Entonces ya tengo ahí todos estos elementos. Le voy a poner en el icono que dice líneas, ¿sí? Y me ha calculado el delta norte, el delta este, el delta norte, la distancia con 3 decimales, el ángulo teta que lo usamos para calcular el azimut y que también lo usamos para calcular el rumbo, ¿no? Si quisiera invertirlo, esto está formulado, entonces de pronto digo aquí 2 y 1 y me da el contraázimut o los ángulos de regreso, ¿no? Entonces por ese motivo está así configurado como para que usted pueda interactuar y revisar esa información. Guardo, siempre que hago algún avance tenga la costumbre de guardar. Entonces aquí viene la parte del primer método de cálculos de área. Entonces recuerden la clase del método de áreas y decía que yo tengo que dividir esto en triángulos, ¿sí? Entonces los voy a dividir en triángulos para que pueda hacerlo de una forma gráfica, ¿no? Entonces cojo la opción de polilínea PL o el icono de acá arriba, también cualquiera de las dos opciones. Entonces voy a formar triángulos a criterio mío, ¿no? Entonces yo en esta ocasión de pronto voy a hacer triángulos así, ¿no? No tengo más opciones, puedo generar triángulos de ese tipo, ¿no? Entonces tengo aquí un triángulo 1, un triángulo 2, un triángulo 3 y un triángulo 4. Y cada uno está interviniendo con estos elementos, ¿no? Voy a chequear esta primera información. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 triángulos. Voy a dar aquí en la opción de área 1 y el programa me va a preguntar ¿cuántos triángulos desea calcular? 4. Entonces me dice aquí, por favor ingrese, ¿sí? Tengo aquí desde el inicio el punto de inicio y el punto de fin de cada línea que forma el triángulo, ¿no? Entonces voy a empezar desde acá. Yo tengo aquí una línea que sería el 5, 1, entonces escribo aquí 5, 1. La siguiente línea sería el 5, 6, 5, 6. Y la siguiente línea sería el 6, 1, ¿no? El 6 y 1. Entonces aquí me dan las distancias, que son el dato que necesito para calcular el área por la fórmula de Herón, que deben ser las mismas que están aquí, ¿no? 0,94, 0,76 y esta no la tengo, así que tendría que repetir el proceso de etiquetado. Voy aquí, ya lo hicimos en el video anterior, lo voy a hacer un poco más rápido. Viene esta y marco, ¿no? Entonces aquí me da 75,743, exactamente la misma. Aplico la fórmula de semiperímetro, ya está realizada la fórmula. Aplico la fórmula de área y tengo el cálculo de esta área, ¿no? Entonces chequeo, continúo. El siguiente triángulo está formado por 6, 1, entonces repito nuevamente, 6, 1, 6, 7. El siguiente está 7, 1, ¿no? Procede a calcular, sigo con el siguiente triángulo, 7, 1, 1, 2 y 2, 7, ¿no? Calculo el semiperímetro y área, luego tengo 2, 7, 2, 8 y 8, 7, ¿no? Entonces tengo todas estas áreas y he sumado, ¿no? Entonces si reviso, mi área dice aquí 90.71 metros, tengo acá 9.071 metros punto 101, ¿no? Tengo un pequeño margen de error por tema de decimales y redondeos, ¿no? Que es normal en este método numérico. Recuerden que el margen de error no debe superar más allá de una unidad. He terminado recién el primer método. Guardo por cualquier cosa. Sigo con el segundo método. Entonces le pego al área número 2.
Entonces, en el siguiente método lo que me pedía es el orden y la cantidad de puntos. Entonces, nuevamente me baso de esta gráfica, ¿no? Entonces, yo empezaba en el punto, tengo el punto 2 que sería mi punto de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces, tengo que indicarle aquí al programa que necesito 6 puntos, ¿no? Entonces, me genera una tablita propia para el cálculo. Entonces, aquí dice... ¿Con qué punto inicia? Mi dibujo empezó en el punto 2. Entonces pongo aquí inicio en el 2. Inicio, sigo al 8. Sigo al 7. Sigo al 6. Sigo al 5. Sigo al 1. Y termino en el 2. Recuerden que el requisito era empezar en el mismo punto y terminar en el mismo punto, ¿no? Se realiza o se enlistan las coordenadas ya resumidas o reducidas. Y se empieza a realizar la multiplicación cruzada. Esto está aquí formulado, ¿no? Entonces, si se fijan, este se multiplica con el de allá. Y así podemos rastrear incluso estas fórmulas para que usted pueda mirar cómo sale esa multiplicación, ¿no? Entonces, no tengo ningún inconveniente. Elimino esta de aquí. Sumo vertical, divido, resto y divido para 2. Entonces, fíjense de que este valor de aquí sí me sale exactamente con el que está en la computadora. Entonces tenemos aquí los dos métodos. Si yo resto el método 1 con el método 2, nos fijamos que este error es inferior a la unidad, por lo tanto el método es consistente. Recién he calculado de esta forma el primer método. Entonces, por favor, repita el mismo ejercicio con las otras dos figuras que faltan, ¿no es cierto? Recién calculé esto para esta figura. Tengo que hacer lo mismo para la figura de acá, ¿no? Entonces, por favor, cuando termine esto, guarde y envíe el archivo, ¿no es cierto? Entonces, recuerde que este archivo es de extensión, lo tengo en descargas, es un archivo de extensión XMLSM. Por favor, recuerde cambiar el nombre. Recuerde que aquí debe ir su apellido, su inicial y alguna descripción. Este es un nombre genérico que lo dejo para que quede colgado en el video. Muchas gracias.